Bienvenidos al Workshop Internacional de Política Fiscal en el corto y largo plazo, teoría y práctica en tiempos de COVID-19. Un gusto estar con ustedes. Primero que nada, agradecerle a los organizadores y en particular a vos, Carlos, por invitarme a esta reunión. Hoy voy a hablarles sobre un trabajo reciente que hemos hecho en colaboración con Eduardo Cavallo, Martín Ardanaz y Jorge Puig. Este estudio parte, ¿no?, de la idea de si uno puede pensar en reglas fiscales que de alguna manera protejan la inversión pública y que de alguna manera sean más amigables para el crecimiento, ¿no? Entonces, eso era el tema que nos motivaba. ¿Por qué nos motivaba ese tema? Déjenme ir atrás a un trabajo que hemos hecho en el BID sobre el gasto público en América Latina, y lo que quería mostrarles es cómo la inversión pública viene perdiendo espacio en los presupuestos desde los 80, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es mirar el peso que tiene la inversión pública en el gasto primario total y cómo en cada punto del tiempo ese peso va variando respecto de lo que era en 1980, ¿no? Entonces, en 1980 es cero, ¿no? Y lo que pueden ver es que respecto de la composición que tenía o el peso que tenía la deuda, la inversión pública en el gasto total, ese peso ha venido cayendo y ha caído más aceleradamente para los emergentes que para los países desarrollados. Entonces, este sesgo nos llama mucho la atención porque uno pensaría que los países emergentes, si algo, están convergiendo al desarrollo y además tienen poblaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, es preocupante ver que la tasa de inversión pública haya ido cayendo en este contexto. Por supuesto que el tema está en los medios, ¿no? Hay un artículo del Financial Times recientemente decía, bueno, la inversión pública, bueno, la inversión está en el cost low, y además decirles que en el 2020, si algo esto se ha agravado, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Los gobiernos, con las restricciones que hablaban en la sesión anterior, tuvieron que hacer cambios en el gasto y la inversión pública, por supuesto, es la que más perdió. En particular, cuando uno mira este sesgo que les comentaba recién por región, lo llamativo es que en América Latina es donde más fuerte es el impacto. O sea, la inversión pública ha perdido 10 puntos porcentuales en el presupuesto, y esto más que cualquier otra región, ¿no? Entonces, un tema especialmente a mirar en América Latina y el Caribe. Y acá ya me voy metiendo un poco más en la motivación del paper, y es ver que cuando uno se pone a analizar consolidaciones fiscales, ¿no?, lo que vemos es que la inversión pública pierde fuertemente otra vez en América Latina, y esto uno lo puede motivar en base a trabajos previos que hemos hecho con Martín Ardanaz, por ejemplo. Lo que vemos es que el gasto corriente, ¿no?, que debiera ser totalmente tendencial en todo caso y no estar influenciado por el ciclo, se pega estos viajes de consumo, ¿no?, en las buenas, y entonces no queda otra que ajustar en las malas, y la inversión pública suele ser la que pierde. Bueno, sobre llovido mojado, ¿no?, que es una frase que ya Carlos ha usado en un paper y que quiero volver a usar aquí con los resultados de otro paper que tenemos juntos, y es que no solo que la inversión pública viene perdiendo espacio, pero además es un espacio costoso, porque lo que encontramos en un trabajo reciente es que el multiplicador del gasto en inversión pública suele ser el más alto, ¿no?, de todos los componentes de gasto, y depende mucho del stock de capital inicial, pero en países donde el stock de capital público inicial es bajo, ese multiplicador puede ser de hasta 2, o sea que por cada peso gastado en inversión pública puedo generar 2 pesos de producto, ¿no? Entonces, es especialmente llamativo este tema, y la necesidad de proteger la inversión pública nos parece que es un tema muy relevante. Hay temas de economía política, ¿no?, que también uno puede resaltar, que están detrás de lo que pasa con la inversión pública. En una encuesta reciente que hicimos para el flagship de gasto público, le preguntábamos a la gente, bueno, si usted tiene en una recesión distintas opciones para ajustar, ¿por dónde preferiría ajustar? Y bueno, sistemáticamente retrasar proyectos de infraestructura sale como lo más relevante, cortar el empleo público menos y subir los impuestos un poquito menos, ¿no? Pero lo más interesante, que no tengo acá en la presentación, pero les comento, la confianza en el sector público pareciera ser un tema fundamental a la hora de que la gente decide cómo querría gastar, ¿no? Y lo que encontramos es que mientras menos confianza hay en el sector público,
por supuesto, más quiero transferencias, ¿no? Cosas de corto plazo, y no quiero inversiones de largo, como infraestructura o educación, que son las que depende del buen uso que haga el gobierno de esas políticas que yo voy a tener los resultados. Bueno, todo esto se los quería dar como marco porque me parece útil ahora hacernos la pregunta de por qué uno quiere pensar en reglas fiscales que de alguna manera protejan la inversión pública. El rol de las reglas fiscales, bueno, sabemos que han sido útiles para reducir déficits y niveles de deuda, pero lo que vimos cuando revisamos la literatura es que había muy poco en términos de analizar la composición, ¿no? del gasto y qué impacto tiene eso en términos de diseño de reglas. En general, una cosa que ya estaba documentada es que para cumplir con reglas fiscales que no tienen reglas de composición, los países muchas veces se han visto forzados a contraer, ¿no? la inversión pública para cumplir con la regla. Y bueno, estas reglas generan problemas entre credibilidad y flexibilidad, que también han sido estudiados en la literatura, pero de lo que nosotros vimos no había un análisis de qué impacto puede tener el diseño de la regla fiscal y la heterogeneidad en los diseños para entender qué pasa con la inversión pública, sobre todo en los procesos de consolidación. Entonces, por supuesto que las reglas fiscales han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y una primera crítica común que se le hacía a las primeras reglas fiscales o de primera generación, si ustedes quieren, eran que eran muy rígidas y eso llevaba a veces a sesgos procíclicos. Como respuesta a esa crítica, empezaron a surgir varios mecanismos que acomodaban los shocks, ¿no? A través del diseño de regla. Hay tres tipos que han sido identificados en la literatura y ahí Martín Gergil y coautores en el fondo pensaron en distintas reglas que ya, si ustedes quieren, pertenecen a una segunda generación y que son más flexibles. Y me refiero a reglas que directamente son amigables a la inversión pública, porque tienen algún mecanismo de protección, o sea, o las sacan del presupuesto o tienen límites al crecimiento del gasto corriente, como en el caso de Perú, o tienen reglas estructurales, ¿no? Donde los targets están ajustados por el ciclo, o tienen cláusulas de escape, que ante un shock definido en la regla que supera cierto límite, le permite salirse al país de la regla fiscal por un tiempo. Entonces, yo me voy a estar refiriendo a reglas flexibles en general cuando tengo cualquiera de estas tres características. Fíjense que las reglas fiscales flexibles en el 95 eran muy pocas, había muy pocos países que habían adoptado este tipo de mecanismo y ahora hacia 2015, que era lo último que tenemos así en una muestra global, eso se ha hecho mucho más popular. Y lo que quería comentarles también es que las reglas flexibles en general vienen en combos utilizando varias, ¿no? de estas características de flexibilidad. O sea, si ustedes se fijan, hay una intersección, ¿no? No menor entre reglas que cumplen a la vez con una o dos, con dos o tres de las condiciones de flexibilidad que les mencioné anteriormente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos específicamente en el trabajo? Entonces, ¿cómo las reglas fiscales afectan el comportamiento de la inversión pública? ¿Cómo tener condiciones flexibles en la regla pueden mitigar los efectos negativos, ¿no? de los ajustes fiscales y su impacto sobre la inversión pública? ¿Cuáles son esos canales de influencia? Y si, bueno, existe algún tipo de dilema o trade-off en la amigabilidad con el crecimiento y la sostenibilidad fiscal, ¿no? Porque uno puede pensar que de golpe más flexibilidad puede traer problemas de sostenibilidad. Bueno, aquí utilizamos un panel con 75 países entre 1990 y 2018. Tomamos fuentes de World Economic Outlook para la inversión pública, que la tomamos como la inversión pública de capital fijo. Vamos a también, en base a esa base de datos, definir consolidaciones fiscales, que ahora las voy a definir en más detalle, pero encontramos 296 casos, el 60% en países emergentes. Y también con esa base de datos calculamos el cambio en el balance primario cíclicamente ajustado. También tomamos la definición de reglas fiscales flexibles del dataset de Shater. Bueno,
con esa información, entonces lo primero que hacemos es definir episodios de consolidación fiscal, y siguiendo a Lessine y Ardaña, lo que tomamos como consolidación es una medida que en un intervalo de 2 años genere por lo menos un ajuste en el balance fiscal de 2 puntos del producto entre esos 2 años, ¿no? Y ahí pueden ver la distribución de consolidaciones que se centran más o menos en la crisis asiática, crisis rusa por un lado, y en la crisis de la gran recesión y la crisis europea por el otro, ¿no? Entonces, cuando uno mira a simple vista la muestra de qué le pasó a la inversión pública en estos episodios de consolidación y calcula la mediana, ¿no? Cuando uno toma todos los episodios de consolidación, la caída promedio de la inversión pública es de 2,5%. Ahora, fíjense que uno diría, bueno, si tengo episodios con reglas fiscales, es lo mismo, ¿no? De buenas a primeras pareciera que no hay mucha diferencia, y en episodios sin reglas fiscales es un poco mayor. Pero lo interesante es que cuando uno se mete al interior, ¿no?, de los episodios de reglas fiscales, ahí puede ver claramente que es muy distinto el comportamiento de la inversión pública si es que uno tiene reglas flexibles o si no las tiene, ¿no? En el caso de tener reglas flexibles, la caída es de solo 0,4%, y mientras que si yo tengo una regla fiscal pero que es inflexible, la caída es de 4,6 en promedio, ¿no? Entonces, ya solo mirando la muestra uno empieza a tener algunas nociones de lo que vamos a encontrar después en la parte empírica. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usamos en el paper? Bueno, lo que miramos son los cambios en la inversión pública, ¿no?, real, y queremos ver cómo tener una regla flexible y en episodios de consolidación puede hacer una diferencia, ¿no? Entonces, controlamos por FC, aquí es la consolidación fiscal, que es una variable binaria, 1 si la tuve, 0 si no, y la flexibilidad también es una variable binaria. Y lo que más nos importa es analizar la interacción entre esas dos variables, ¿no?, que la mide el coeficiente de beta 3 allí, donde nos importa ver qué ocurre cuando hay consolidación fiscal y yo tengo flexibilidad. Usamos una serie de controles y ponemos time effects y fixed effects. Bueno, entonces aquí está el primer conjunto de regresiones. En la primera columna, que es el caso más simple, entonces acá incluimos la consolidación fiscal, la regla fiscal flexible y la interacción entre ambas. Y fíjense que los episodios de consolidación fiscal sin mirar regla llevan más o menos a una caída de la inversión pública de 10%, ¿no?, según la parte empírica. Pero es interesante ver cómo el coeficiente de interacción, ¿no?, de la regla de flexibilización por la DAMI de consolidación, o sea, FC por FLXR en la tabla, genera un coeficiente que es prácticamente del mismo tamaño, pero en signo inverso, ¿no?, que el de la consolidación. Entonces ahí hay un efecto cancelatorio, si ustedes quieren. Cuando uno empieza a agregar controles, ese efecto se queda. Interesante, nos hicimos otra pregunta, y es básicamente si es el diseño de la política fiscal, de la regla fiscal, o la presencia de la regla fiscal la que protege la inversión pública. Y para eso, en la columna 3, lo que hicimos fue agregar otra dummy que dice, bueno, si tengo cualquier tipo de regla fiscal, incluyámosla y veamos la interacción también con la consolidación. Y lo que vemos es que esto no afecta para nada los resultados, o sea que es más un tema de diseño, ¿no?, que de tener una regla fiscal. Y otra pregunta que nos hicimos, ya hurgando más adentro, ¿no?, de las reglas fiscales flexibles, fue ver de estas 3 fuentes de flexibilidad que citamos recién, cuáles de ellas parecieran influir más en amortiguar los impactos sobre la inversión pública. Y los resultados nos dan que tener directamente una regla que sea amigable con la inversión pública o tener una regla estructural parecieran trabajar más que las reglas de cláusulas de escape, ¿no? Pero en términos generales, eso es lo que obtenemos. Hicimos otro tanto para el gasto corriente, solo por
por curiosidad, no es importante en el desarrollo del paper, pero lo hicimos de todas maneras. Y lo que pueden ver en la columna 5 es que, por supuesto, el porcentaje de consolidación en el gasto corriente es menor, ¿no? La regla fiscal amortigua un poco ese efecto otra vez, pero es menor para empezar y hay varias explicaciones para ello, ¿no? Uno puede pensar en una serie de mecanismos que protegen buena parte del gasto corriente, ya sea por diseño o por capacidad de lobby de distintos actores, ¿no? Pero claramente el gasto corriente en ese sentido es mucho más estable. Bueno, acá lo que hago es tomar el efecto marginal agregado, ¿no? Si tengo regla fiscal o no tengo regla fiscal. Y lo que vemos es que en ausencia de la regla fiscal, como les decía, es más o menos una caída del 10%. Si tengo la regla fiscal flexible, eso lo elimina básicamente o neutraliza, ¿no? El impacto directo. Otra pregunta que nos hicimos también fue, bueno, ¿qué ocurre en el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno hace un análisis de impulso-respuesta para ver la dinámica sobre la inversión pública de tener o no una regla fiscal, y ahí lo que hicimos fue tomar una descomposición a la Giordano con Linear Local Projections, donde básicamente explicamos el cambio en la inversión pública como una función, igual que antes, ¿no? de tener una consolidación, de tener una regla flexible, variables de control y rezagos, ¿no? del gasto, de los cambios en el gasto en inversión pública. Y lo que vemos claramente en estos gráficos es que en ausencia de la regla fiscal, o sea, cuando FLXR igual a 0, se ve una caída importante de la inversión pública que después se retrotrae recién hacia el año 5, ¿no? Pero es claramente significativa. Mientras que si yo tengo una regla fiscal flexible, entonces la dinámica siempre incluye al 0, ¿no? Entonces pareciera que incluso también en términos intertemporales hay una protección de la inversión pública. Hicimos una serie de checks de robustez, ¿no? Que van desde agregar controles adicionales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que queríamos ver es si el stock de capital público inicial que uno tiene afecta esta relación, si tener una población adulta importante relativo a los trabajadores afecta la relación, qué pasa con la calidad institucional, ¿no? A ver si eso también tiene algo que ver y como una medida general también pusimos el ingreso per cápita. Lo que encontramos en esa versión es que otra vez la inclusión de estos controles adicionales no cambia fuertemente los resultados que ya teníamos. También tomamos medidas alternativas para definir ajuste, ¿no? O consolidación. No nos cambiaron los resultados. Después dijimos, bueno, en vez de tomar el balance observado cíclicamente ajustado, miremos consolidación con el balance primario observado, ¿no? Tampoco nos cambia fuertemente los resultados. Y después dijimos, bueno, a ver, normalicemos la variable dependiente de otra manera, ¿no? Entonces miremos los cambios en la inversión pública como proporción del producto, o los cambios en la inversión pública como proporción del gasto total primario, y vemos que otra vez repetimos el mismo tipo de resultado. Y por último, uno puede decir, bueno, sí, pero las reglas, el hecho de tener una regla fiscal flexible o no puede depender de instituciones que también están afectando a la inversión pública. Entonces, para controlar un poco por potencial endogeneidad, seguimos el trabajo de otros autores y dijimos, bueno, a ver, usemos una especie de gravity, ¿no? Y miremos a ver qué vecinos tienen reglas fiscales flexibles como instrumento. Y eso también funcionó en la misma dirección. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos están detrás, ¿no? de que las reglas fiscales flexibles tengan este éxito en proteger la inversión pública? Bueno, en el caso de las reglas estructurales es claramente que operan estabilizadores automáticos, ¿no? Y básicamente, como les decía al principio, entonces, si uno se evita estos booms de consumo público por el lado del gasto corriente, después no tiene que ajustar y de esa manera ya está protegiendo de alguna manera la inversión pública.
Después, aquellos que directamente son amigables con la inversión pública, donde o la sacan del presupuesto o ponen límites al crecimiento del gasto corriente, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas, por default, están protegiendo la inversión pública. Y también tener la capacidad de salirse, como ocurrió en 2020, ¿no? Con la crisis del COVID, de la regla fiscal, también puede ayudar. Y evitar este comportamiento procíclico, ¿no? que tiene la inversión pública, que es llamativo, ¿no? Porque uno pensaría que es el mejor instrumento para las políticas contracíclicas y sin embargo no lo vemos. Un último punto que dos últimos puntos que quería mostrarles para ya después cerrar. Primero es que aparentemente, y bueno, como era de esperar, las reglas fiscales flexibles ayudan a reducir el impacto que tiene el ciclo del producto sobre el ciclo de la inversión pública, ¿no? Entonces, acá estoy tomando componentes cíclicas, ¿no? de producto y de inversión pública. La variable dependiente es el ciclo de la inversión pública. Y lo que vemos es que el componente cíclico del producto afecta positivamente, digamos, ¿no? a la componente cíclica de la inversión pública, pero el tener una regla flexible, cuando miro la interacción, ¿no? entre la componente cíclica del producto y la regla flexible, también vemos este efecto amortiguador en el ciclo, porque el coeficiente es negativo y tiende a compensar al otro. Para ponerlo en un gráfico, cuando yo tengo una regla fiscal, el impacto total sobre la inversión pública en su componente cíclica no es significativo y sí lo es cuando no tengo una regla fiscal flexible. Bueno, otra cosa interesante que quería mostrarles es que ¿se acuerdan que habíamos incluido controles adicionales como calidad institucional y stock de capital público inicial? Y fíjense que cuando uno no tiene una regla fiscal flexible, o sea, cuando FLXR igual a 0, hay una relación creciente, digamos, entre los niveles de calidad institucional y la inversión pública, ¿no? O sea que uno esperaría que a mayor calidad institucional se proteja más la inversión. Pero lo interesante es que cuando uno impone la regla fiscal flexible, ese salto es muy importante para los países de poca calidad institucional, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno está en niveles de calidad institucional, según este indicador de 1, 1,5, allí la diferencia es muy fuerte entre tener y no tener una regla flexible. Y otro tanto ocurre con los stocks de capital inicial, ¿no? Cuando tengo bajos stocks de capital inicial, la flexibilidad de la regla me protege mucho más la inversión pública. O sea que temas a tener en cuenta en países con baja calidad institucional o bajos stocks de capital público. Bueno, para concluir entonces, ¿no? Espero haberlos persuadido al menos de que no es necesario, ¿no? Hacer ajustes fiscales necesariamente con inversión pública, o sea que esto se puede evitar y que hay condiciones particulares de las reglas fiscales que pueden mitigar estos efectos negativos que vemos en las consolidaciones. Y entonces, en ese sentido, las reglas fiscales flexibles le agregan una dimensión amigable con el crecimiento, si ustedes quieren, porque protege la inversión pública. Ahora, hay caveats importantes, ¿no? No toda la inversión pública es productiva, o sea que es importante manejar, ¿no? las distorsiones en los planes de inversión pública, que a veces eligen mal proyectos o directamente bordean con la corrupción. Y bueno, y que algunas de las características de las reglas flexibles pueden ser bastante demandantes, digamos, en términos de la capacidad de los gobiernos para manejar reglas estructurales fiscales. También, por supuesto, hay que tener cuidado de clasificaciones oportunistas, ¿no? de los gastos, que a veces hacen figurar como inversión pública cosas que no lo son. Y si nos vamos a ir por el lado de las reglas de escape, bueno, tratar de ser lo más específico que se pueda, ¿no? Y además cómo uno vuelve a la regla. Esto lo estamos viendo mucho en la región ahora, que hay varios países que tienen reglas fiscales y dicen, sí, y tienen cláusulas de escape, pero ahora no queda claro cómo es el regreso, ¿no? a las reglas fiscales y eso también puede traer muchos problemas. Bueno, para cerrar, ¿no? Ojalá que esta vez hagamos algo distinto, ¿no? La Comisión Europea en mayo de 2020 dijo que, bueno, una vez que la política fiscal se normalizara,
sería vital, ¿no?, evitar los errores del pasado, porque la consolidación fiscal de hace 10 años, la inversión fue la primera víctima, ¿no? Entonces, y repetir este enfoque, dicen ellos, sería equivalente a sacrificar todas las prioridades de largo plazo. Así que ojalá que esta vez hagamos algo distinto. Gracias.